Aparato diabólico. Locura. ¡Uy! Me habéis pillado intentando averiguar cómo funciona esto. Hoy iniciamos el segundo programa de Jugando a Ser. Nuestro invitado, el Emer San Miguel Nidam, mi sobrino. Pero no es nuestro invitado precisamente porque sea mi sobrino, sino porque estamos convencidos de que va a ser una charla de lo más interesante, amena, y que nos va a regalar momentos únicos, como por ejemplo enseñarme cómo funciona esto. Pero antes de nada, también quería agradeceros vuestras visitas a nuestros canales tanto de YouTube como de Spotify. Y bueno, a los que no lo habéis hecho, os animo a que lo hagáis, porque estamos convencidos de que os va a encantar nuestra primera entrevista con nuestra querida Ale Gamboa. ¿Perdone? Dígame. Ya hemos llegado. Ah, que ya hemos llegado. Uy, pues sí, que hemos llegado. Pues, ¿me acompañáis? Pues nada, muchas gracias. Adiós. Acompañadme. Hola, cariño, el Emer. Hola, ¿Cómo Nancy. estás? Muy bien. Primero de nada, ¿cómo quieres que te llame? ¿El Emer o L? Quizá L. L, perfecto. Pues venga, vamos con L. Primero de nada, quería agradecerte que hayas aceptado nuestra invitación. Por supuesto. Yo sé que has hecho un esfuerzo porque, bueno, ya lo he dicho al principio, no vives aquí. De hecho, has tenido que venirte desde Holanda, Países Bajos. Bueno, has hecho una paradita anteriormente en otro sitio. Una parada tonta. Una parada de estas chulaiscas, pero bueno, que has aceptado nuestra invitación y te lo agradecemos, porque además no me agrada porque no te lo pensaste, dijiste enseguida, venga, a por ello, voy a ir a Jugando a Ser y bueno, pues eres muy generoso por dedicarnos este ratito y bueno, que estamos encantados de tenerte, ¿vale? Con nosotros. Encantado de estar aquí. Bueno, pues mira, primero de nada, ¿cómo estás? Cuéntame. Muy bien. Una pregunta. Esto de la entrevista yo pensaba que era todo preguntas tipo test. No, Realmente... no, va a ser una charlita tú y yo aquí, Vale. como si estuviéramos en nuestro salón de nuestra casa. Estamos en el salón de nuestra casa, de Efectivamente. Jugando a Ser, y esto va a fluir así. Vamos a hacer preguntitas y que tú pues estés cómodo, eso es lo más importante, ¿vale? Por supuesto. Pues bueno, antes de empezar con nuestra entrevista, te cuento un poquillo. En el primer programa que hicimos, invitamos a Alessandra Gamboa. Y a Alessandra le pedimos que nos dejara una pregunta para nuestro siguiente invitado, ¿vale? Entonces ella, en el primer programa, nos dejó una pregunta, ¿vale? La pregunta es esta, ¿vale? Si no estuvieras haciendo lo que haces ahora, ¿serías igual de feliz? Es una muy buena pregunta y es muy difícil de saber, Es ¿verdad? difícil de contestar, ¿verdad? Tengo muchísimas dudas sobre lo que estoy haciendo, sobre si es realmente lo que quiero, pero lo que tengo claro es que ahora mismo estoy yendo hacia adelante. Estoy encontrando cosas que me gustan mucho. No tengo un plan claro, pero por ahora tengo un plan, que no es poco, ¿eh? Y estoy contento. Bien. Puede que fuese más feliz, pero creo que con la trayectoria que he tenido he sido lo suficientemente valiente como para tomar las decisiones que tenía que tomar y seguir adelante. Pues me parece una respuesta perfecta, porque estamos siempre en un proceso de aprender y seguir formándonos, ¿verdad? Eso es. Y bueno, pues la felicidad también puede pasar por ahí, ¿no? Que esté por ahí. Pues perfecto, me encanta tu respuesta. Gracias. Cuéntanos cómo era el Emer de pequeño. El Emer de pequeño era un manojo de nervios. Cada vez que tenía una idea la intentaba llevar a cabo. Bien. Y el problema era que no se le daba muy bien no tener ideas, entonces estaba constantemente haciendo cosas. Ok, estaba como diciendo, yo necesito saber, ¿no? Necesito probar, necesito Probar. descubrir. Muy bien. Eso es. Dime una cosa, no sé si lo recuerdas o bien te lo contaron. Cuando estabas en infantil,
la profesora, la tutora que tenías en ese momento, habló con mamá, Ujú. que es mi hermana, y le dijo algo así, las palabras exactas no lo sé, pero algo así como que no te iban a ir bien en los estudios. Ujú. No sé si eras muy chiquitito como para acordarte de ese momento. ¿Ya? ¿Te acuerdas de algo Pues- en esa época o no? Pues recuerdo que ese año que estuve en infantil tenía muchos problemas. Recuerdo tener constantemente una presencia negativa. Quizá no entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Al final empecé ese curso con 2 años y pico, pero no llegaba a los 3, ¿no? Claro, O sea, eras era muy chiquitito, bastante no tenías, pequeño. no tenías ni los 3 todavía. Eso es, nunca había ido a una guardería, entonces para mí casi todo era nuevo, Claro. explorar, estar en una clase o estar junto a otros chavales, otros niños, casi bebés, ¿no? Claro. Durante tanto tiempo y con la presencia de un profesor, que es esta persona que no conoces bien, pero que te está diciendo lo que tienes que hacer. Y he de decir que era bastante rebelde. Pero, no sé, quiero pensar que de una buena forma, de forma de intentar explorar y descubrir. Pero es verdad que no hacía mucho caso y eso no les gustó mucho. Era tu rebeldía también un poco, ¿no? Era mi rebeldía y sí, no seguir los criterios que me imponían de forma clara, sino Ujú. sencillamente hacer lo que Lo que te apetecía. me apetecía. Esto que te voy a comentar ahora fue que tuve una charla con tu hermana también, que está aquí con nosotros, que nos está acompañando. Y bueno, me contó algo que yo sé mucho de tu vida, porque mamá me ha contado muchas cosas, pero me contó una cosita Judith que yo no lo sabía. Parece ser que justo en ese periodo de tiempo, a lo mejor un poquito más adelante, hubo alguien en el cole que decidió que a lo mejor había que hacerte algún test, algo para ver Ujú. por qué a lo mejor esa rebeldía tuya Eso es. o a lo mejor ser un niño que le apetecía estar investigando más que a lo mejor sentado en una silla en clase. Entonces te hicieron unos test y estos test desprendieron que eras un niño con altas capacidades. Eso es. Así que bueno, no sé si tú recuerdas ese momento, esos test o ese proceso hasta que alguien dijo, no, el Emer lo que le pasa no es que tiene ese afán de rebeldía o no es un niño que quiera armar bulla en clase o lo que fuera, sino hay algo más, hay que rascar ahí porque lo que pasa es que le pasa esto. Claro. ¿Tú recuerdas ese momento o eras muy pequeñito? Pues sí me acuerdo porque fue el primer año de primaria. Wow, fíjate. Venía de infantil, que había conseguido adaptarme más o menos Sí. gracias a profesores que sí que confiaron en que podía ser un alumno normal, que sí que podía Claro. seguir adelante. Y resulta que justo cuando conseguí adaptarme al entorno de infantil, me introdujeron un nuevo entorno que era el de primaria, en el que ya no se puede hacer tanta libertad o Claro. no se puede hacer lo que quieras durante los El periodos. nivel de exigencia era un poquito ya Efectivamente. mayor, claro, ya no podías estar solo jugando, sentadito en el Eso el corro, ¿no? Los niños de infantil al final hacen eso, ¿no? Ujú. Entonces Había que estar ese sentado en el momento. pupitre y eso es un cambio gordo. Claro, entonces, ¿recuerdas? Entonces fue en ese momento, ¿no? Más o menos, Sí. cuando... Bueno, pues en ese momento fue cuando, gracias a esos test, pues se dieron cuenta, bueno, lo importante que a mí me parece eso, ¿no? Porque en un principio que digan que un niño se comporta de cierta manera y al final vaya a tener problemas en el colegio, pues al final, gracias a que hubo alguien que dijo, no, vamos a ver qué está pasando aquí, pues descubrieron que no, Sí. que era todo lo contrario, que lo que Sí. había que hacer contigo es activarte y fomentar más tu capacidad de descubrir y de... Eso es. Entonces, gracias a eso, ¿no? Que haya profesores o terapeutas que consigan redirigir a un niño tan pequeñito como Sí. eras tú, ¿no? Sí, en ese sentido les debo mucho y además, o sea, el diagnóstico de altas capacidades vino también de la mano de un diagnóstico de TDA. Ay, fíjate. Al final, quiero creer que no son la misma cosa, pero están muy ligadas. Al final, esta poca capacidad para concentrarse en algo que me impongan es también lo que me permite tener una capacidad para interesarme mucho o investigar mucho
cosas muy distintas y al final también concentrarme mucho si algo realmente me interesa. Es interesantísimo lo que estás diciendo, porque tú sabes que hay mucha gente que se le diagnostica con TDA, que al final son niños que tienen muchísimos problemas a la hora de desarrollar a nivel académico, ¿no? Entonces, tener a alguien que logre ver más allá y ayude a los niños en esa faceta tan importante de su vida, puede conseguir o que efectivamente, lamentablemente, sea un fracaso escolarmente o que, como es en tu caso, le ayuden a que siga aportando, pues sobre todo lo que tú estabas necesitado de seguir aprendiendo, ¿no? Sí. A lo mejor no sé si tú serías capaz de dar un consejo, ya no solo a lo mejor a las familias, porque tú a lo mejor dirán, yo no sé cómo dar un consejo a una familia, pero a lo mejor algún niño que pensando que tuviera esa edad como tú, que recién entra en primaria y de repente pues se ve en esa situación, ¿tendrías algún consejo para ese niño que dirías, pues mira, yo te aconsejaría que hicieras esto o simplemente pues eso, que busque cosas que le puedan alentar, ¿no? Exacto. Eso, ¿verdad? Lo que buscaría sobre todo es que encontrase una motivación. Muy bien. No creo que el sistema educativo o el entorno académico tal y como está ahora mismo sea lo único en lo que puedas depender, porque te va a dar la espalda si tienes unas necesidades que no esté preparado para satisfacer. Entonces, si como sea, consigue superar esa fase académica, pero al mismo tiempo encontrar una motivación, seguro que le va a ir bien en la vida. Qué bien. Me parece un consejo perfecto. Dime una cosa. Cuando uno es pequeño, seguro que hay alguien que tú recuerdes que sea un referente para ti cuando eras pequeñito. ¿Hay alguien que digas como referente para ti? Ya no solo académicamente o familiarmente, alguien que digas, mira, esta persona me ayudó mucho en esa etapa cuando era tan pequeño, vaya. Pues te diría que todas las personas que realmente creían en mí. Bien. Porque sí que me... Qué bonito. Sí que me enfrenté a las dudas de mucha gente que veía que yo no era capaz de concentrarme o de trabajar en proyectos. Y sobre todo esa primera fase que tuve en infantil, en la que una presencia tan importante como la primera maestra que tuve, claro, no creía que yo pudiese satisfacer las necesidades básicas de un curso tan sencillo como primero de infantil. Recuerdo que lo pasé muy mal y me cuesta mucho achacar cualquier duda o cualquier síndrome del impostor que tenga ahora a eso, pero es verdad que las personas que sí que decían, oye, pues si quieres seguir adelante, creo que lo puedes conseguir, me dieron la vida. Pues eso, ¿ves? Esos son referentes y ya está, porque ya con 25 años y que te acuerdes de esas personas, pues obviamente sí que te marcaron. Dime una cosa, cuando eras chiquitito, ¿qué era la ciencia para ti? ¿Qué representaba la ciencia para ti? Pues muchas cosas, a veces un poco contradictorias. Porque por un lado era un sitio en el que podía encontrar interés, de verdad, ¿sabes? A veces en el colegio pues me aburría o no conseguía satisfacer mi curiosidad, pero por mi cuenta quizá o escuchando alguna cosa pues era capaz de nutrirme. Pero por otro lado, quizá precisamente porque en el colegio no lo nutrían lo suficiente, aunque suponía que me iba a dedicar a ello al futuro, no era capaz de ver el camino, no era capaz de decir, ok, pues realmente quiero investigar esto en profundidad, sino que sencillamente era pues un pasatiempo. Que, ya siendo racional, pues imaginaba que en algún momento trabajaría de algo relacionado con ello. Y siempre asumí que estudiaría algo así, pero no era... Digamos que siempre me costó tener una pasión muy concreta. Ya, pues es que resulta que también... Recordando, es una anécdota que voy a contar, hablando también con tu hermana, con Judith, me recordó algo que me pareció precioso, y era que cuando tú estás, ya me imagino que sería en primaria, tú tenías que hacer tus deberes. Entonces yo creo que llegaba un momento que tú te aburrías con el hecho de los deberes, entonces te ibas a su cuarto y le decías, Judith, déjame tu libro de conocimiento del medio, y te ponías a mirar, no ¿no? Pues bueno. Me lo contó y me pareció algo tan bonito.
sea, tú no sé con qué edad tendrías, serías todavía chiquitito, como tú dices, que todavía no tenías ni los 3 años, porque, bueno, 6 años, perdón, cuando uno pasa a primaria ya, Sí. pero vamos, estás hablando de 5 añitos y tal, y claro, tú tenías esa necesidad de conocer. Y me contó esto y me parece precioso, que te ibas a su cuarto, que ella te dejara su libro de conocimiento del medio. Pues son detallitos, pues eso, que como lo que tú dices, pues que a lo mejor la ciencia en ese momento era un poco pues esa dualidad, pero sí que estaba claro que te interesaba, que te movía, ¿no? Sí. Dime una cosa, ¿qué aficiones tenías cuando eras pequeñito? Pues me gustaba cacharrear, o la idea de cacharrear. Nunca tuve el presupuesto o los medios para llevar a cabo mis ideas. Ajá. Y sobre todo el tiempo no acompañaba, o al menos Ya. me costaba mucho o mostrar la disciplina, o siempre había algún paso que fallase y me decía muy complicado realmente pues tener proyectos de ese estilo. Pero me gustaba mucho darle vueltas a la cabeza. Sí, ¿no? ¿Y eres un poco así todavía? Lo intento. Lo intentas. Creo que tuve una buena explosión en bachillerato, sobre todo porque encontré personas que tampoco teníamos los medios o no se nos ocurría cómo tenerlos, pues teníamos ideas y queríamos Bien. hablar sobre ellas, ver si realmente alguna se llevaba a cabo y ahí me lo pasé muy bien. ¿Nos puedes contar un poquito la etapa esa en la que ya desarrollaste un poco más todo el tema de las altas capacidades? Porque yo sé que fuiste a un centro específico, creo que estaba en Las Rozas, ¿no? Si no recuerdo mal. Al bachillerato, sí. ¿No? Donde tú pudiste desarrollar, creo que es lo que tú te referías, gente un poco también con tus inquietudes, ¿no? Ah, bueno, quizá te refieres al programa de altas capacidades. Ese. Sí. Cuéntanos un poquito, Y ¿qué eso hacías? también en Las Rozas. Sí, Pues, cuéntanos un poquito qué hacías, porque ahí- seguro que es interesante que lo sepan la gente. Sí, es un programa muy bueno y creo que cada año tenía una temática principal. Recuerdo que uno era ucronías, creo, Ajá. o utopías, no sé, Ah. una de ambas. Y había 4 distintas disciplinas y todas se desarrollaban en torno a ese tema. Por ejemplo, tuvimos de forma recurrente una clase que era programación y lo que programábamos pues estaba relacionado con el tema principal. Perfecto. También tuvimos en varias sesiones, o varios años, sesiones de cocina moderna. Y eso la verdad es que fue un experimento bastante Qué interesante. chulo. ¿Todos teníais que hacer todas esas disciplinas? Sí, y iba un poco por cursos, pero desde luego todas, y de hecho todas a nivel de la Comunidad de Madrid, porque es un programa que se hace en la Comunidad de Madrid, utilizaban la misma temática. Qué bien, pues interesantísimo, ¿no? ¿Fue una etapa, te gustó esa etapa? Me gustó mucho, Sí, ¿no? me gustó. Y he de decir que cuando empecé bachillerato, Sí. uno de los compañeros de clase que tuve, que es ahora gran amigo mío, también estaba en el programa. Bien. Y ahí fue cuando, quieres que no, empecé a mostrar todavía más interés, ¿no? Porque ya no era solo algo que ocurría Claro. sábados alternos, sino que era algo de lo que podía hablar en clase con este Claro, amigo y claro. compartir con el resto y... Por fin tenías también un grupo, ¿no? Un poco de comunidad, ¿sabes? Claro, tu comunidad. Entonces, cuéntame, ¿cómo de importante es la amistad, o era la amistad en ese momento, en esa edad tan temprana? Es para muy ti? importante. Para sí. ti, en ese momento, cuando eras pequeñito, muy importante, ¿no? Sí, sí, o sea, creciendo es difícil crecer para todos, Ya. desde luego. Ya. Y he de decir que durante mucho tiempo pues sentía que no encajaba o me sentía un poco solo. Y creo que toda esa revolución que era yo al principio totalmente desbocada se mitigó un poco, en parte por demanda del sistema educativo, Claro. también quiero creer, no puedo estar seguro, que por la medicación que tomaba. Ya. Y al final me convertí en una persona un poco más apagada, que le daba un poco de miedo mostrar cómo era, porque tampoco... Además, cuando uno está creciendo realmente no sabes cómo eres. No tienes ni idea. No puedes ser de una forma en particular si no has sido nunca. Claro que no se puede, efectivamente. Entonces tú también tuviste que vivir un proceso también de adaptarte a ti, Y a de ti mismo y descubrirse descubrirse. mismo. Pero bueno, ya vamos a pasar un ratito a otra etapa de tu vida, pero antes me gustaría también otra anécdota que sé de Ok. ti. Y es que también cuando eras pequeño, no sé con qué edad, no me acuerdo, en clase, tú se veías si algún compañero o amigo
se quedaba un poquito rezagado con las matemáticas, por ejemplo, es cierto que tú decías, no, vente a casa y yo te ayudo con las matemáticas. Sí. ¿Te recuerdas qué edad tendrías? No recuerdo muy bien, pero imagino que sería algo que yo pudiese decir, sobre todo porque en el contexto de la educación, cuando creo que es más fácil explicar algo cuanto hace menos que lo has aprendido. Claro. Yo sí que veía la dificultad de algún profesor en explicar algo porque quizá habían pasado años desde que lo aprendiesen y les habían enseñado cómo enseñarlo. Me encanta. Y es muy difícil salirse de esa rigidez, pero yo que lo acababa de entender, pues lo veía muy claro. Y tú lo veías claro y dices, pues yo se lo enseño a... Exacto, y creía que yo creía, lo único que podía pensar es que partía de un contexto similar al de mis compañeros y entonces se lo podía explicar en términos de lo que ya entendía. Claro, que tu lenguaje incluso hacia ellos pues sería también más cercano, Eso es. que ellos lo entendieran. Pero Veía vamos, muy fácil el camino de explicarlo y quizá no entendía todo esto que estoy diciendo ahora, pero estoy bastante seguro de que era por eso. pero tú te das cuenta de una cosa, que eso lo que desprende es que eres una persona muy generosa. Porque, hombre, Uno hace lo que efectivamente sí, tú me lo estás explicando, la parte teórica, pues mira, yo, como soy, yo se lo podía explicar y tal, pero el acto en sí, de decir, venga, yo creo que si lo explico yo van a poder seguir el ritmo, pues eso realmente es de ser una persona muy generosa. Así que bueno, una cosa más de añadir a tu calidad humana, siendo tan pequeño, también pensarás en tus compañeros, amigos, para echarles una mano, o sea que como tú, es que eres único. Pues bueno, ahora, como te he dicho, quería ir a hablar un poco otra etapa de tu vida, que es la etapa de la juventud. Y en esta etapa de la juventud, bueno, se produce, bueno, no es que se produzca, vamos a ir a una fase un poco más espiritual. Y bueno, tú con 13 años hiciste tu bar mitzvah. Bar mitzvah, que es el acto para nosotros los judíos en el que el chico o la chica, bueno, la chica creo que lo tiene que hacer antes, ¿no? A los 12, ¿verdad? Los chicos son a los 13 y es en ese momento en el que el niño ya, digamos que es responsable ya no solo de sus actos, sino también de cumplir los preceptos de, bueno, los 613 preceptos de la Torá. Y tú hiciste tu bar mitzvah, tus 13 añitos, y bueno, ¿te apetece contarnos un poquito cómo fue el proceso? Como bueno, todo el tiempo que te costó hacerlo, qué tuviste que hacer, porque yo creo que puede ser interesante también para que nos vea, que conozcan un poco esa faceta espiritual y también del Emer. Eso es. Pues fue intenso, sobre todo en los últimos años, porque hay que aprenderse decidí aprender muchos rezos y muchos textos en hebreo, sin entender hebreo, así que había que memorizarlos y aprender a leerlo, a entonarlo bien y también aprender toda la liturgia en el fondo. Claro. Y eso combinado con los estudios se hizo bastante intenso. ¿Durante cuánto tiempo tuviste que prepararte? ¿Tú eso te acuerdas? Pues creo que estuve fácilmente 4 años un pelín más en serio y los últimos 2 fueron bastante intensos. Madre mía, o sea que como tú dices, fue bastante tiempo. Sí. Y dime una cosa, ¿de alguna manera te ha marcado tu fe en Dios a ti? Sobre todo en ese momento, porque justo antes de la Bar Mitzvah tuve un pequeño incidente. Cuéntanoslo, sí, porque yo sí lo sé, pero... Tú lo sabes perfectamente. Yo lo sé, cariño, sí. Tuve una perforación de estómago.
30 de septiembre, creo que Ya, era. y tú te ponías el Bar Mitzvah el 12 12 de octubre. Eso es. Mm. Y tuve un proceso de recuperación bastante complicado en el hospital. Recuerdo que salí el día de mi cumpleaños, salí el 10 de octubre. El 10, ¿no? Sí. Eres volví a un casa. libra total. Sí, libro perdido. Un libro total. Y recuerdo que en ese momento una de las razones por las que no cuestioné el seguir luchando y seguir adelante fue mi fe en Dios. Qué bonito, Lemer. ¿Has tenido que renunciar a algo por llevar a cabo tu fe? Pues supongo que las limitaciones de dieta. De dieta, desde ¿no? luego. Si lo quieres contar un poquito, porque a lo mejor la gente no... Pues Básicamente, ¿qué es lo que puedes y no puedes comer? Sí. Y qué tal te estás apañando también ahí ahora afuera, ¿no? Fuera de... Sí, la ventaja que tiene es que dieta vegetariana se puede comer siempre. Bien. Entonces siempre puedes Tú ya sabes que yo soy. dejar. Claro. Así que tú lo has hecho en modo fácil, la verdad. Yo dije, venga, yo he venido a jugar. Yo he Claro. dicho, ¿para qué voy a estar primero la leche con la carne? Nada. Yo- Facilito. Pum. Por ejemplo, cuéntame esto, lo de la leche y la carne, porque eso seguramente la Sí. gente no tiene ni idea. Y eso es lo que más le cuesta a la gente entender, porque Claro. no es una prohibición dura, sino que es condicional. Eso. Eso es un poco extraño. Pero básicamente no se puede consumir productos lácteos después de haber comido productos derivados, o sea, de la carne. ¿Qué carnes? Pues es curioso de explicar, ¿no? O sea, en principio todas las de animales terrestres o aves, Ajá. no incluye pescado, Anda. porque el pescado es lo suficientemente raro, supongo. Fíjate. Pero sí, y productos lácteos cualesquiera Vale. tampoco. ¿Y la explicación? ¿Sabes decirnos cuál es? Pues creo que lo que viene escrito en el Talmud es no ¿La hervirás el cordero en la leche de su madre. Vaya. Que es muy explícito, muy concreto, pero eso ha degenerado en una norma bastante más laxa. Claro. Por si acaso, Por si acaso. no uses ninguna carne con ningún lácteo. Bueno, entonces tú te has leído el Talmud, obviamente. Esa parte sí, porque tenía mucha curiosidad. Vale, me parece interesantísimo, yo no lo sabía, ¿eh? No tenía ni idea. Pues nada, muchas gracias por compartir esto Bueno, tan personal, ¿eh? Que seguro que va a gustar a la gente escuchar esto, porque las religiones al fin y al cabo lo bonito yo creo que es que la gente conozca. Ujú. Y yo creo que es que a lo mejor la religión judía, la religión musulmana a lo mejor en España pues no se conocen muchas costumbres, entonces No. está muy bien que haya información para que la gente vea que tampoco es tan raro, es una religión como puede ser la cristiana. Y he de decir que a todo el mundo al que se lo cuento les interesa mucho. ¿A que sí? Sí. De hecho yo también, yo tengo la suerte que mucha gente me pregunta, cuéntame de tu religión, pero vamos, yo seguro que tú sabes muchísimo más Bueno. que yo lo que pueda hacer. Y esto del Talmud me ha encantado, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver, me interesa ahora ya que pasemos, si te parece, a tu faceta ya académica, ¿vale? Ok. Y dinos, ¿qué estudiaste? Yo estudié ingeniería aeroespacial. Wow, no suena... Se llena la boca, ¿eh? Sí, ingeniería, vale. Tengo otra pequeña anécdota. Otra pequeña, Yo estoy aquí con las anécdotas. Te las sabes que, todas, que ¿eh? la Judith, tu hermana, me ha surtido de buenas y exquisitas anécdotas. Tú empezaste tu carrera Sí. de ingeniería aeronáutica. Pues tú llegaste un día y dijiste, es que tiene muy pocas matemáticas. Ya. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste entonces? Me inscribí en el grado de matemáticas por la UNED, efectivamente. Dijo él, ¿qué hago? Y ¿Qué fíjate hago? que en un- ¿Tuve una carrera? No. Yo, pues cojo. Eso es. Me hago dos. Y un amigo tiene una anécdota muy similar y A es ver. que tomé la decisión de inscribirme cuando estábamos en un parque. Íbamos a salir a una discoteca, pero estábamos en un parque. Y resulta que un amigo que es matemático y otro amigo que es físico estaban medio metiéndose conmigo por estudiar Claro, ingeniería. claro, Entonces claro. dije, pues ¿sabes qué? Me voy a inscribir en matemáticas. Y dijo él, venga, trae, aquí en Toma. el parque, venga, Eso es. ya estoy matriculado. No conseguí hacerlo porque no sé si yo no tenía suficiente dinero o no tenía internet. Mi niño. Pero el cosa es que me puse a hacerlo y Por les lo menos convencí. tú te matriculaste, ¿no? Eso es. Claro que sí. Bueno, cuéntame, Elemer, ¿qué representa para ti
el cubo de Rubik. La Tenemos cajita esa. aquí, ¿cómo la llamas tú? La caja La Rubik. caja de Rubik. La pero caja es, de un Rubik. poco- Cuéntanos, no ¿qué contaría representa yo. para ti? Pues un poco una obsesión que tuve en bachillerato, Sí. pero también en conexión con esto de encontrar un grupo de personas con las que puedes expresarte y compartir cosas. Se convirtió un poco en un boom en el instituto en el que yo estaba. Ajá. No solo en mi clase, Ah, vale. pero en particular en mi clase pues nos gustaba mucho hablar de ello. No se nos daba muy bien resolverlo y tampoco lo resolvíamos tanto, pero aprendimos y nos lo pasábamos bien, la verdad. O sea que sí, que eso fue entonces también dentro de esta comunidad que Sí. tuviste y tienes bonito recuerdo entonces de él, ¿no? Eso es, y de hecho en el trabajo de gran proyecto que hice en bachillerato, que teníamos que hacer un proyecto más o menos interdisciplinar, fue sobre diseñar y producir un cubo de Rubik. Sí, me acuerdo, porque además usaste una impresora 3D, ¿no? Efectivamente, allá por el Sí, sí. 2017. ¿Y tienes el cubo que generaste? Lo tengo por ahí, Lo sí, tienes lo por ahí, tendría que ¿no? buscar. No. Pues la verdad que sí que fue un proyecto, de hecho creo que me lo mandó mamá, yo me lo leí en su momento. Así que fenomenal. Bien por nuestra caja de Rubik. La ¿no? caja de Rubik. Dime una cosa, ¿eres más de matemáticas o de física? Es una pregunta interesante. Es verdad que lo bonito de la física es que pretende explicar el mundo que nos rodea, ¿no? Pero lo bonito de la matemática es que no le hace falta. Así que Bien. me gusta más la Bueno, ¿ves? Es que me estás soltando, como se dice, titulares. Titulares, ¿eh? Titulares. y dime una cosa, ¿eres más analítico o más intuitivo? Una mezcla de ambas, quizá. Ambas, ¿verdad? Sí. Analítico de forma intuitiva, quizá. Bien, bien, me gusta. Vale, yo sé fehacientemente que eres un joven que te debes a los demás, ¿vale? Un poco por lo que también he comentado cuando eras tan chiquitito que hacías con tus compañeros de ayudarles si te necesitaban. Ujú. Pero sí que me gustaría saber cómo gestiona el EMER o L en el caso hipotético que tengas que decir que no Ujú. a algo, a alguien. ¿Cómo gestiona L luego el... Sí. He dicho que no y... ¿Lo gestionas bien? ¿Ya eres capaz de gestionarlo bien? ¿Lo has gestionado siempre bien? Pues normalmente mi gestión se centra en no tener que decir que no. Pero es verdad que a veces no queda otra. Y he de decir que ahora no me cuesta mucho porque sé que es muy difícil estar disponible siempre. Claro. Es muy difícil poder estar en el sitio en el que querrías estar Claro. siempre que quieres. Y por suerte estoy rodeado de gente que entiende eso. Bien. Y que tampoco pasa nada si una vez no... No pasa nada. No Claro puedo. que no, hay que intentar naturalizar el hecho de que no podemos estar siempre 100% disponibles para todo el mundo. Pero muchas veces, me incluyo yo, a mí me cuesta muchas veces decir que no, Sí. pero porque siempre digo que sí y cuando al final tienes que decir que no, Eso es. te sientes como diciendo, ay Dios mío, estoy decepcionando a la gente, pero... Ujú. Pero hay que naturalizar el hecho de que no siempre se puede decir amén a todo, sí a todo, ¿no? Bueno, como ya he contado en la introducción, tú ya no vives en España, tú te fuiste a vivir a Países Bajos, o Eso Holanda, es. ¿no? Ambas. Ambas. Hace como 3 años, ¿no? Eso es. Más o menos son 3 Sí. años, sí. Primero viviste en un sitio más pequeñito que se llamaba, me lo he apuntado porque Delft, ¿no? Delft. Eso ¿Algo? es. ¿Cómo? Delft. Delft. Y ahora ya vives en Rotterdam, ¿no? ¿Por qué vives allí? ¿Por qué vives en Holanda? ¿Cómo acabé ahí? Ahí, sí. Sí. Pues hice un Erasmus ahí. Ajá. Yo, bueno, llevaba planeando el Erasmus durante todo el año Ujú. y poco antes de que llegase dejé la relación que tenía en ese momento Ajá. porque no me estaba llevando hacia donde yo quería, no era feliz. Ya. Me arrepiento de cómo hice algunas cosas, pero no me arrepiento de haberlo dejado porque Ya. nos ha dado en realidad a los dos la oportunidad de encontrar algo que sí que funcione. Bien. Y en ese momento, poco después, me fui de Madrid y fui a Países Bajos y fue muy duro, la verdad.
fue muy duro porque estaba en un sitio nuevo, con gente que apenas conocía, no sabía muy bien qué hacer, pero conseguí sobrevivir el Erasmus y después sentí que me quedaba con ganas de más. Me quedaba con ganas de realmente ver de qué iba ese país, realmente explorarlo y en general tener una vida ahí y ver cómo es la experiencia de estar fuera. Sí. Y me aventuré. ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Pues está siendo muy buena, me gusta mucho. Fue muy dura al principio porque no tenía dinero. Madre mía, y eras muy joven, tenías 22 años, Sí. ¿no? Bueno, ya era hora, dice. Uno de los motivos fue que... Sí, hombre, cogiste tu vida, las riendas de tu vida. Eso Dijiste, me voy, y además decidiste un sitio que tampoco está muy cerca. El idioma... También, no sé, ¿qué se habla ahí? ¿Normalmente se habla inglés allí? Yo, por suerte, puedo usar inglés para todo el ámbito profesional Vale. y también para el día a día. Pero sí, se habla neerlandés también y a veces hay que lidiar con ello. Me quedo loca contigo. ¿Tienes alguna anécdota que digas, me gustaría contar esto? Pues sobre el proceso de naturalizarme ahí y de asentarme, recuerdo que de hecho aún estaba en el Erasmus, creo. Yo tuve la ventaja de que fui con el piso pagado, pero porque primero pagué todo el piso y luego el dinero que me quedaba yo lo tenía para gastos. El problema es que decidí volar un par de veces a España y me quedé sin dinero. ¡Ay, madre! Y, el dichoso dinero. Eso es, el dichoso dinero. Y yo empecé a trabajar limpiando coches, que me iba a dar algo de dinero, pero aún no había cobrado, o sea que estaba oficialmente sin dinero. Y recuerdo que fui a hacer la compra porque venía un amigo a visitarme y quería tener algo para cenar. Y no sé si quise comprar una botella de vino o algo y la tarjeta me rebotó. Fui a comprobar cuánto dinero me quedaba y tenía 60 céntimos. ¡Oh, Dios mío! Menos mal que el amigo vino, pagó él y ya Menos mal. me apañé hasta el día siguiente. Menos mal, bien por ese amigo, ¿no? Bien por ese amigo. Dime una cosa, Lemer, ¿hubieras decidido emigrar a Holanda si en España hubieras encontrado las mismas posibilidades que has encontrado allí? Pues es difícil saber, sobre todo porque en principio te voy a decir que no. Que no. Y que personalmente, al menos tal y como están las cosas ahora, me arrepentiría un poco. Claro. Porque me perdería explorar un país tan distinto, tan en profundidad. Pero es verdad que posiblemente no me hubiese ido de Erasmus porque habría tenido una idea más clara de qué futuro tenía en España. Pero por otro lado creo que si me hubiese ido de Erasmus quizá me lo hubiese planteado igualmente. Muy bien, perfecto. Y dime una cosa, en tu opinión, ¿qué crees que debería de mejorar España para conseguir que jóvenes como tú, con tus inquietudes, no tuvieran que optar, por ejemplo, por emigrar? Pues España tiene muchas cosas buenas y es sorprendente la cantidad de gente que me encuentro en Países Bajos que sueña con vivir en España o que me encuentro viajando que sueña con vivir en España. Sí. Es verdad que es más difícil vendernos eso a los españoles porque estamos acostumbrados. Claro. Pero si pudiese ser un pelín más internacional y dar mejor cobijo a la gente de fuera que quiere venir, quizás los que estamos dentro nos replantearíamos el irnos fuera si vemos que hay gente que lo que quiere es estar aquí. ¿Y qué supuso para ti el coger todos tus bártulos y marcharte a vivir a otro país, bueno, fuera de España? Sé que eres un pragmático, eres un chaval pragmático, pero yo lo que voy es a preguntarte a nivel emocional, ¿qué es lo que más te costó a nivel emocional? Si hubo algo que te costó No. el tener que dejar Pues, tu familia, tus amigos de aquí de España. sí. En esa faceta sí que hubo algo que dijiste, madre mía, me está costando este proceso. Ya, pues se juntaron muchas cosas, como te he dicho. Así que en general, sobre todo al principio cuando me fui, no estaba muy bien. Pero
por suerte soy una persona que no reniega de lo que tiene aquí y que cada vez que puedo vengo. es verdad. Así que Estás tampoco... muy a menudo vienes por aquí, sí. Exacto. Entonces, pues ahora lo que tiene pues son las dos. Exacto. Tienes pues eso, tu vida en Países Bajos, tu vida en España, ¿no? Y se aprecia mucho más la vida en Yo creo España que sí, cuando estás que fuera. sí, efectivamente. ¿Y hay algo que digas que echas mucho de menos de España? Te podría decir que el sol. El sol es la respuesta fácil. Pero por suerte no lo echo tanto de menos. Lo que pasa es que ahora cuando lo tengo lo aprecio mucho. Claro, claro. Ahora que está lloviendo mucho en Madrid, por ejemplo, pues para mí es más o menos lo normal. Claro, tú estás acostumbrado a esto. Sí, Claro, el problema eso es. somos nosotros, que estamos Claro, como los tenéis- gallegos, que están todo el rato con la lluvia y se ríen de los del resto de Eso España. es. Porque dirán, estos si tienen 3 días de lluvia están como Tenéis- parece que se va a acabar el mundo. Pero Tenéis el bueno. estándar muy alto. Claro, efectivamente, que nos gusta mucho el sol. ¿eh? Ujú. Dime una cosa, ¿me podrías decir una frase que tengo yo aquí apuntadita en los idiomas que hablas? Uy, ¿Lo intentamos? a verla. Mira, es solo el amor supera al odio. A ver, si quieres solo con dos idiomas me vale. Vale. Venga. Casi puedo decirla en holandés. Así que lo, Madre mía, lo voy venga. a intentar. Vamos, que quede grabado, por favor. ¿eh? Vale, pues en español ya lo has dicho tú. Venga, Solo el amor supera el odio, ¿no? esa es precioso. ¿A qué es bonito? Ujú, Solo el sí. amor supera al odio, sí. Sí, en inglés podemos decir only love exceeds hate o Bien, hatred. bien, yo creo que sí, Sí. sí. Y con holandés lo que pasa es que no sé decir odio. Ay, ¿qué decimos? Tampoco sé decir superar, ahora que lo pienso. Pues solo la... Pero Solo solo el amor sería alleen hout. Alain Hout. Alleen hout. Bueno, pues ya está, me vale con eso. Sí, Me parece muy estoy bonito. aprendiendo. Este es el Claro. año que voy a aprender holandés. Bien por él, eso, Así ¿ves? que- Son sus proyectos, ¿eh? 50%. Eso, mira, dime una cosa. Ya tienes 25 años, como ya has dicho, eres de octubre, del 10 de octubre, ya, pues eso, recién cumplidos, ¿vale? Y durante todos estos años, dime si ha habido algo que sin duda, algo que hayas hecho y que sin duda volverías a repetir. Ujú. Y no me digas que sí a ver al Real Madrid, por favor. No está nada mal, pero hay más cosas, hay más cosas. Hay más cosas, venga, Sí, dime. me gusta mucho conducir, la ¡Hala! verdad. Tú como el anuncio ese del coche ese, ¿no? Sí, Me gusta conducir. ¿Te gusta conducir? Que es una marca de coches, ¿no? Sí, no vamos aquí a hacer publicidad, Eso es. ¿no? Está ahí, me No hace gusta falta conducir, pensarlo. ¿no? Sí. El cubo es de Rubik, pero podría ser de cualquier marca. Eso ¿eh? es verdad. O sea, que te gusta conducir. Me Qué gusta. bien, me gusta. Me gusta mucho. Pues Y perfecto. todo el tiempo que haga falta. Si es con gente mejor, si es solo tampoco pasa nada. Vaya, eso me interesa, o sea, que da igual, que Da sea igual. acompañado o Eso es. solo, ¿no? Me ¿Y entretengo yo por solo. la noche o por el día? ¿Qué te gusta más? Me gusta más por la noche. ¡Hala! Porque hay menos tráfico. Bien, o sea, que tienes buena vista, gracias a Dios. Por ahora sí. Bien. Por ahora sí. Perfecto. Mira, ahora te voy a hacer preguntas cortitas, rápidas. Vale. Venga, vamos. ¿Leer o escribir? A escribir, diría yo. Bien. Sí. ¿Frío o calor? Prefiero pasar frío. Por suerte. La verdad que sigue estando allí. Sí. ¿Mar o montaña? Va a ser el mar. Ahí, bien. Va a ser el mar. Sí, yo soy de mar también. ¿Valencia o Madrid? Valencia. Brillo, pero Valencia. ¿Nocturno o diurno? Nocturno. Sin ninguna duda. ¿Carne o pescado? La carne. Ah, bien. ¿Pelis o series? Pelis. ¿Blanco o negro? El blanco. Vale, o sea, no eres de grises. No. Bien. Iba a pensar en grises, pero pensaba, ¿para qué? Pues me parece Para que muy quedes buena en medio. respuesta. ¿Perros o gatos? Creo que gatos. Gatos, bien, te pegan, ¿eh? ¿Ciudad o campo? Hay que elegir. Tienes que elegir. Ciudades, pero como las de Holanda. Me gusta Ay, mucho. qué bonito. Nos estás dando unas ganas tremendas de ir a Ah. verte. Yo sé venderlo. Tenemos que hacerlo. ¿Peli y manta o fiesta? Fiesta. Bien. ¿Cerveza o vino? El vino. ¿Salado o dulce? Salado. Antes dulce, pero ahora salado. Ah, bien. Y ya creo que me lo has dicho antes, pero bueno, ¿ciencias o mates? Las mates. Las mates. Él es de mates. Pues bueno, ya estamos acabando, ¿eh? Ujú. Dime una cosa. Vamos a ponernos un poquito reflexivos. Y me gustaría saber, para ti, ¿qué es la felicidad? Para mí la felicidad es la paz con uno mismo. Lo estuve pensando
Perfecto, L. Y Es estoy que bastante es una seguro. respuesta perfecta. Mm, Y ahora, hoy en día, ¿cuánto de importante es para ti la amistad? Mucho. Mucho. Creo que me desvivo por mis amigos y me gusta mucho mantener una relación cercana, aunque en la mayoría de casos no pueda estar físicamente cerca de ellos. Pero muchas veces, como se dice, que la distancia la marca el interés. Sí, eso Da es. igual, tú estás en donde estás viviendo, pero seguro que la amistad con tus amigos, da igual que donde estés, porque sigues siendo el mejor amigo. Gracias a la amistad has conseguido superar algún problema que creías que iba a ser imposible. Pues el reto de mudarme a Holanda. Al Bien. final conseguí encontrar gente que realmente se preocupaba por mí y realmente quería que yo estuviese bien, y gracias a ellos Bien. sigo ahí, y estoy seguro de que si no, pues lo habría pasado peor y probablemente no me hubiese atrevido. Qué bonito, perfecto. En una escala del 1 al 10, ¿dónde está en estos momentos tu satisfacción con los logros que has conseguido hasta ahora? Soy muy exigente. Vale, Soy muy exigente. entonces me vas a decir, Entre un 6 y un 7. bueno, Estamos... porque eres exigente, efectivamente, pero vamos, con todo lo que has conseguido, yo tendría, para mí estarías en un 9, casi 10, pero bueno. La cuestión también es conseguir las cosas que realmente quieres. Claro que sí. Y para mí creo que lo más difícil es encontrar qué es realmente lo que quieres conseguir. Vale, ¿estamos en ese proceso? O sea, que estamos en ese proceso. Vale. No pasa nada por no haberlo conseguido aún. No pasa nada, pero estamos tenemos en ese proceso. todavía mucho tiempo por delante, vamos, te queda todavía toda la vida. Eso es. ¿Tienes algún sueño que quieras compartir con nosotros y que, bueno, te gustaría que se hiciera realidad? Me gustaría trabajar en la industria espacial. Ay, No sé si es mi sueño, y quizá ese es el problema, que me cuesta mucho decidir si tengo un sueño o si tengo realmente objetivos particulares en la vida. Sé perfectamente que podría ser feliz sin eso. Creo que me gustaría mucho, pero es algo que tengo en mente a veces. bueno, pues nada, tú no está nada más, los sueños están porque se puedan cumplir o no, pero todo el mundo tenemos que tener sueños. Entonces, sigue por ahí, no lo desestimes. ¿Tienes en mente algún nuevo desafío o proyecto? Uf, muchas cosas. Vale, Muchas dinos cosas. alguno si quieres. Tengo que hacer de todo. Me gustaría ir más al gimnasio, correr más, hacer una maratón. Me gustaría viajar más, sobre todo a sitios que no sean España, porque viajo mucho aquí. Me gustaría tatuarme más, porque es algo que me gusta mucho. Ya. Me gustaría quizá terminar el grado de matemáticas que empecé, que todavía sigue por ahí Sí. molestando. Hacer un máster en electrónica, no sé si tendría tiempo, sino un doctorado en algo en sistemas embedidos, sobre todo para liquidar ese gusanillo académico. Madre mía, es Y que para poder dedicarme en algo. necesitamos otro programa para todos esos proyectos, ¿te das cuenta? Hay que Bueno. hacer una segunda parte. Están sin empezar, así que Bueno, pues es que Un aquí, poco- aquí te convocamos a que cuando ya todos esos pequeños proyectos vayan tomando forma, vengas y nos actualices. el update. El update. Y bueno, dime, ya estamos acabando, te dejo ya relajado. ¿Hay algo que no te haya preguntado y que te hubiera gustado que te preguntase? Supongo que me has preguntado qué es para mí la felicidad. Sí. No me has preguntado si soy feliz. Es una pregunta Tienes toda la complicada. razón. ¿Eres feliz? Pues no sé si tengo el 100% de la paz conmigo mismo. Quizá por esto de que no he encontrado qué es lo que quiero hacer, estoy un poco confundido. Pero lo que sí que sé es que estoy avanzando. Bien. Y eso es lo que Bien. más me tranquiliza. Pues hombre, es un gran paso, efectivamente. Sí. Y ya, para terminar, como hicimos con Ale, Ujú. pues nosotros queremos que tú nos dejes una pregunta para nuestro próximo invitado o invitada, no sabemos quién va a ser. Así que, adelante, tú cuéntanos qué te gustaría que le preguntásemos. Una sencillita. ¿Te reconocerías si te vieses, si el tú de hace 2 años te viese hoy? Wow, perfecta. Y ahora ya para terminar. Nosotros el programa, ya sabes que se llama Jugando a Ser, y nos gustaría que tú nos dijeras cómo te gustaría que titulásemos tu programa. Jugando a Ser, puede ser una palabra, una frase, lo que tú quieras.
El primero fue muy bueno, jugando a ser camaleónica. Ah, que está chulo. Y he de decir que cada idea que se me ocurría era en el fondo una copia Era del un poco suyo. así. Pero en línea con esto de pensárselo mucho para decir que no, diría algo así como jugando a ser alérgico al no. Ay, qué Ahí está. perfecto. Bueno, pues ya hemos acabado. Y yo lo único que quiero... ¿Has estado cómodo? Eso Sí, lo primero. mucho. Me encanta que hayas venido. Te queremos muchísimo. Por favor, vuelve pronto. Siempre. Y que te convocamos a otro segundo programa para que nos hagas un update de todo. Perfecto. Que te quiero. Venga. Ay, ay, mi Elimet. Ay, perfecto. Ole. Corten.